Vamos a nuestras Biblias. Hermanos, por favor, al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Le he dicho que Romanos, y particularmente el capítulo 8, está entre mis más favoritos pasajes de la Biblia. Hay mucho de qué predicar. Yo sé que en alguna ocasión hemos estado aquí, pero siempre hay algo nuevo que adquirir de pasajes como este. Es el pasaje de la vida en el Espíritu. Y el título del mensaje es Los verdaderos hijos de Dios. Usted puede ir haciendo la conexión entre el pasaje y el título, Los verdaderos hijos de Dios. Cuando haya encontrado Romanos 8, nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a leer los primeros 16 versículos. Comienzo en el versículo 1. Me acompaña en la lectura de los versículos número par. Dice así la palabra de Dios, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso sería verdad si andamos como hijos de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya va viendo la conexión entre la vida en el Espíritu y los verdaderos hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, creo que no hay duda del por qué un pasaje así debería y bien puede ser uno de nuestros pasajes más queridos y amados en toda la palabra de Dios. Nos habla de la buena obra, Señor, que tú haces en nosotros por medio de tu Espíritu. Una persona real, como recientemente meditábamos, y esa vida en el Espíritu es la vida que nos hace conducirnos como hijos de Dios. Aquí nos lo describe, Padre. Señor, te pido ahora que con ese mismo Espíritu nos llenes
a cada uno y que no haya ninguna distracción de nuestra atención. Padre, que podamos estar dócilmente en tus manos, dirigidos hacia donde tú quieres llevarnos, Señor, y edificarnos en el conocimiento de ti. Haznos ver, Señor, que podemos llegar de una forma y salir distintos. Padre, que la vida cristiana no sea nada más un hábito de domingo en la mañana, sino que sea una vida constante, todo el día, toda la semana, hasta el día que tú vengas por nosotros. Porque lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. No hace mucho hablaba con alguien acerca del tema de la voluntad de Dios. Ustedes recuerdan una oración agónica de Cristo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, que se haga tu voluntad. Cuando el Señor nos enseñó la oración modelo, dice un pasaje: hágase tu voluntad. Así como en el cielo los ángeles hacen la voluntad de Dios, que nosotros fuéramos como esos ángeles, que el Señor manda y en lugar de cuestionar, en lugar de tropezar y poner peros, en lugar de hacer excusas y pretextos y toda la amplísima gama de razones por las cuales no hacemos la voluntad de Dios, que todo eso fuera tirado a la basura y el Señor lo dice, nosotros lo cumplimos. Y hablando con alguien acerca de este mismo tema, surgió el pensamiento de por qué no simplemente podemos decirle al Señor, y sí podemos, pero lo bueno que sería decirle al Señor: Señor, dime qué quieres que yo haga. ¿Se acuerda cuando el Señor encontró a Saulo de Tarso cuando iba camino de Jerusalén a Damasco para perseguir a cristianos? Y cuando fue derribado Pablo, Pablo reconociendo que era el Señor, la pregunta surgió de su boca: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Pablo fue uno que recibió respuesta de Dios y fue e hizo sin apartarse a derecha o izquierda. Entonces, no solamente son los ángeles que hacen la voluntad de Dios así, los seres humanos también podemos obedecer a Dios. Si no hiciéramos tanto alarde y tanto excusa, tanto baile para allá y para acá y tratar de zafarnos como si tuviéramos una agenda más importante que hacer la voluntad de Dios. Hay quienes a veces querríamos, hablábamos en esa conversación, solo declara lo que quieres que yo haga, dímelo y yo lo hago. Como si actuamos como si de veras no tuviéramos la más mínima idea de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y yo le he dicho más de alguna ocasión, hay una voluntad general de Dios para todos los seres humanos, descrita en sus mandamientos, y luego hay una voluntad particular, personal de Dios para ti solito. ¿Y quién no querría saber eso? Pero ¿por qué Dios te habría de mostrar esa voluntad especializada, vamos a decirlo así, para ti, si no estás cumpliendo las bases, la general, los mandamientos, el no dejar de congregarte, el ser fiel en diezmos y ofrendas, en testificar, en amar a Dios, a tu prójimo como a ti mismo? No hacemos eso. ¿Por qué te habría de mostrar a ti? Venimos a la iglesia y estamos distraídos, nos dormimos. ¿Así le mostramos a Dios que ese es nuestro interés, conocer su voluntad? No la va a mostrar. Y no es que Él diga, a ver, encuéntrala si puedes. No, Él la quiere mostrar, pero tiene que haber concordancia con un espíritu que Él vea que tenemos ese deseo. Si Dios te dijera, hermano, claramente, paso por paso, así como paso número 1, 2, 3, lo que debes de hacer, y no me dé respuesta, nomás medítelo. Yo pregunto, si Dios te diera su voluntad, 1, 2, 3, ¿lo harías? Mi carrera secular fue programación y cosas de la computadora, y uno de los muchos lenguajes que uno aprende, y seguramente algunos de aquí ustedes, aunque no hayan estudiado, fue aquel famoso lenguaje BASIC. Y el BASIC cada línea comenzaba con un número, y ese número servía para ordenar los comandos que tú le estás dando a la computadora. Y la computadora va de número en número, y no ponías 1, 2, 3, ponías como 10, 20, 30, por si luego necesitabas intercalar ahí algún comando, tenías números donde intercalar. Si Dios te diera su voluntad como un programa de computadora,
Y la computadora hace exactamente lo que tú le dices. Si falla es porque tú la dirigiste a fallar, pero lo hace tal cual. Había la expresión que decía, basura entra, basura sale. La computadora hace lo que tú le dices. Tú y yo haríamos, si de veras Dios nos lo da. Piénsalo con cuidado, porque a la voluntad de Dios a veces, si yo te pregunto ahorita, dígame quién, todo el mundo diría, sí, yo lo haría si me dijera paso por paso. No estoy tan seguro y le voy a decir por qué. Porque a veces la voluntad de Dios incluye, deja tu carrera. Bueno, no. Una cosa es que me dé paso 1, paso 2, ve aquí, ve allá, hazme este mandado, haz este viaje. Yo voy y lo hago, pero ya hacer cambios radicales de raíz, no, ya, deja tu carrera. Oye, pues si me quemé las pestañas y el dinero que me gasté. Deja tu negocio, no, menos. La carrera me costó tanto, pero el negocio tengo años invirtiéndole, sacrificio, sudor y dejar mi negocio. Pero hay quienes los hemos dejado, uno y otro. Dame a tus hijos. Ay, no, mis hijos son lo más precioso para mí. ¿Cómo se los voy a dar al Señor? ¿Cómo que se quiere ir al instituto? ¿Cómo que se quiere ir de pastor, de misionero? ¿Cómo que va a vivir al otro lado del mundo? ¿Te das cuenta por qué Dios no muestra la voluntad particular que Él tiene para tu vida? Porque Él se da cuenta que nomás es como el día y la noche. Es totalmente ajeno. Es como hablarnos en chino. No lo vamos a comprender. Dale tus talentos a Él, en lugar de darlos al mundo para ganar mucho dinero, dáselos a Él. Dale tus posesiones. ¿Te acuerdas que hubo uno que dijo, Señor, qué he de hacer para heredar vida eterna? Cumple los mandamientos, le dice Cristo. Era una prueba que le estaba dando. ¿Cuáles? Bueno, honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no mentirás, etcétera, etcétera. Ya todos así como que Él dice, ya. No, hombre, se sentía, pero si ya con un pie dentro del cielo. Y al final de todo le dice Jesús, una cosita te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Y luego ve y reparte a los pobres, y así totalmente despojado, sin nada a tu nombre, ven y sígueme. Ahí estaba, paso por paso, lo que tenía que hacer. Y se dio la media vuelta y se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. ¿Se da cuenta por qué le he titulado el mensaje Los verdaderos hijos de Dios? Yo no estoy cuestionando tu salvación. Tampoco la estoy afirmando. Yo no soy quien ni para afirmártela ni para cuestionártela. Pero hay muchos que hablan de ser hijos de Dios sin necesariamente serlo. Y no quiere decir que aquel que no hace la voluntad de Dios no sea salvo necesariamente. Puede que no lo sea, puede que lo sea, pero también hay hijos que no hacen la voluntad de Dios. Es como en tu casa. Si tú eres padre de familia, sabes que tienes hijos y no todos son iguales. Salieron diferentes. Tú ves en tus hermanos, hay unos que salen perfectamente bien y otros terminan en la cárcel. Hace poco vi a una juez joven sentenciar a meses de cárcel a un hombre, y después de dictar sentencia le preguntó, ¿usted fue a la primaria tal y tal? Y cuando le preguntó eso, el hombre se echó a llorar. Porque ¿por qué la juez, de la misma edad que él, le estaría preguntando de la primaria? Eran compañeros de primaria, y una vino a ser juez y otro vino a ser, y decían, era el mejor muchacho de la escuela. Y el hombre se echó a llorar de que ahora su compañera de primaria es una juez que lo está sentenciando. Y le dijo, le animo a que después de su sentencia, le hablaba de usted con respeto, sepa vivir una vida ordenada. ¿Y sabes qué? Para final feliz de la historia, el hombre salió de la cárcel y salió un hombre reformado. Y salió para hacer el bien. Pero ve cómo a veces sí puede ser uno hijo de Dios y vivir como hombre natural, como hombre inconverso. Si tú dices, pastor, yo haría todo eso que dice, si es que el Señor me lo pidiera, yo dejaría mis posesiones, yo dejaría mi carrera, mi negocio, pero no nada más porque lo oí en la predicación, necesitaría Dios darme una señal. ¿Qué clase de señal quisieras? ¿Se acuerda cuántas veces el pueblo le decía a Jesús, danos una señal si eres el Hijo de Dios? Y señales sobraban. Todavía al punto de su crucifixión le decían, otra señal más, baje de la cruz si es el Hijo de Dios, que creamos en Él.
Y si hubiera bajado, e igual que como racionalizaban los milagros anteriores, así lo hubieran hecho. No había ya resultado muertos, no había sanado toda clase de cojos, mancos, enfermos, leprosos, no había multiplicado panes, no había caminado sobre el mar. Y si se hubiera bajado de la cruz, hubieran dicho, hombre, esos romanos no saben hacer cruces o clavos, mira, se les caen los crucificados. Lo hubieran racionalizado, nunca lo hubieran considerado que fue un milagro, de la manera en que muchos, por ejemplo los musulmanes, hoy dicen que Jesús nunca murió en la cruz. Tal vez cayó en algún estado de coma, de desmayo, y como no murió, tampoco creen en la resurrección. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, y esa es la pretensión musulmana, que el cristianismo es vano. Dicen creer en Jesús, pero descartan toda la fe basada en el ministerio de Cristo. Que me dé una señal. ¿Qué te pareciera esta señal? Que fueras a un cementerio y de repente viene un temblor y los muertos salen de sus tumbas. ¿Te parecería eso una buena señal para creer que Dios te está dando algún mandato? Un hombre pidió eso. Señor, ¿te acuerdas aquel hombre rico y Lázaro que murieron? Manda a Lázaro a que testifique a mis hermanos. No, ¿para qué? Decía Abraham. Ya tienen a Moisés y los profetas, óiganlos. No, padre Abraham, eso es lo que todo el mundo tiene, pero tú ya sabes cómo somos. No nos gusta de hacer caso a la palabra ni a la predicación, pero si un muerto se levanta, wow, eso sí los va a impactar. No, si no tienen la fe y la disposición para escuchar a la palabra de Dios, a la ley, a los profetas, no harán caso de todas maneras, ni aunque un muerto o muchos se levanten de los cementerios. Porque, ¿sabes qué, hermano? Dios sí nos habla y Dios sí nos da señales y Dios te responde tus oraciones, y el que no lo oigamos, esa es otra historia muy diferente. Este pasaje que leemos aquí en Romanos 8 nos dice exactamente cómo es que debemos andar si somos hijos de Dios. No necesitamos mayor señal. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Prueba número 1, ¿cómo es tu vida? ¿Guiada por los apetitos de la carne o guiada por la influencia del Espíritu Santo? Hubo quienes decían, no hemos escuchado siquiera que exista un Espíritu Santo. ¿Cómo vamos entonces a prestarle atención, a oír su voz? Hay cristianos, entre comillas, que los ves en las iglesias, pero su actitud, su conducta, su falta de atención, grita a voces que ellos no están a gusto ahí. No sé qué hago aquí, no pertenezco aquí. ¿Por qué están? Porque la familia de alguna manera los hace estar allí. Y llega la edad en que ya nadie los puede hacer nada y dejan de estar, porque el Espíritu nunca estuvo en ellos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, ve cómo Pablo explica, una cosa es la vida religiosa y la vida según los preceptos de la ley, y otra cosa es cuando Dios es real. Cuando la presencia de Dios es patente en nuestra vida, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa todo eso? En la carne es que pecamos y Cristo tuvo que tomar forma de carne humana, porque en la carne se paga por el pecado y en su cuerpo Él pagó por nuestros pecados. ¿Han oído las últimas declaraciones del Papa? No deja de sorprendernos. Por eso, qué importante es que entendamos quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Cuando oí antes de las últimas noticias el video donde él decía que no entendía por qué Cristo tuvo que morir, hazme favor, el hombre más reconocido, cuando tú dices cristiano y estás, por ejemplo, en Medio Oriente, la gente viene a su mente el Papa, Roma. No tenemos nada que ver con ese señor. Pero eso es lo que la mayoría del mundo
cuando de cristiandad se trata, se imaginan, porque tienen antigüedad, tienen presencia mundial, pero ese hombre se llama Jorge Bergoglio y se hace llamar Francisco, dijo que no entendía por qué el padre permitió que el hijo muriera. Y, hermano, es uno de los conocimientos más esenciales. ¿No tienen ellos en sus iglesias y en sus escuelas el catecismo para enseñar las bases? ¿Sabes qué nos dice? Que hay gente que no ha visto una Biblia en décadas. Porque para llegar al punto donde ahora apruebas la unión homosexual, yo entiendo, eso es la última noticia que acaba de salir esta semana, es de enorme magnitud. Mira, yo no soy homofóbico. Entiendo que ellos son pecadores tanto como tú y como yo, y que merecen vivir en familia, no en casarse. Una cosa es tener familia y otra cosa es casarse en contra de la voluntad de Dios. Toda persona pertenece a una familia, nadie nace solo, tienen papá, tienen mamá, tienen hermanos, pero y es la ley del amor que no podemos amarnos. Mira, yo amo a todos mis hermanos, a mi padre, a mis hermanos en la iglesia, a mis hermanos en la carne, a mis amigos, pero no tiene que ver nada con, después de la palabra homo, viene sexual. No tiene nada que ver ese amor con sexualidad. ¿Podemos amarnos? Claro que sí, el Señor nos manda amar, pero ¿qué tiene una cosa que ver con la otra? Y mucha gente practica la parte B y sabemos que ahí no hay amor, hay pasión, hay concupiscencia, hay sensualidad, hay tentación, pero no, hermano. Hay mucha gente que se dedica a vender sus cuerpos y la gente que lo compra no tiene nada que ver, tiene todo que ver con la parte B, pero no con amor. Es una farsa. Pero se justifican detrás de esa situación. ¿Y cuál es la diferencia entre todo pecador y particularmente que todo pecador siempre es guiado a arrepentirse? Que tú no eres un mentiroso. Alguien podría decir que tú no eres un ladrón. Sí, pero ¿sabes qué? Si estuvieras delante de Cristo tendrías que confesar y arrepentirte. Y yo no veo ningún desfile jamás que dicen el orgullo de los ladrones, el desfile de orgullo de los mentirosos, desfile de orgullo de los asesinos, desfile de orgullo de los fraudulentos o de los blasfemos. Pero hay un tipo de pecado que ha escogido no arrepentirse, no humillarse, sino desafiar a Dios y hacer orgullo de ese pecado. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Pecado es pecado. Y el que se arrepiente de cualquier pecado alcanzará misericordia. El que sea. Así que homofóbicos no somos, pero nadie debe de solapar tal pecado. Ninguno. Sino animar a que, todos somos pecadores, pero animar a que lo que Dios quiere, que ninguno perezca. Pero los que no se arrepienten perecerán. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que procedan al arrepentimiento. Amén. Si eres verdadero hijo de Dios, Él te habla claro y fuerte a través de su palabra, a través de su espíritu y a través de las predicaciones. Solamente aquel que no vive en la palabra, qué importante por eso, hermano, que diariamente estés en la Biblia. Por eso tienes un calendario de cómo leer toda la Biblia en un año, y luego el hermano Fuentes me ha hablado acerca de tener un programa de lectura para ciertos temas en particular. Le dije, adelante hermano, públicalo, está trabajando en ello para más vivir en la palabra de Dios, escuchar las predicaciones, no dejar de congregarnos, conocer al Espíritu que mora en nosotros. Él nos guía en el camino de luz y de verdad. Estas aberraciones que acabamos de mencionar surgen cuando estamos lejos de la palabra. ¿Cómo un líder tal, reconocido por tanta gente, puede decir no entender por qué Cristo tuvo que morir? La paga del pecado es muerte. Pero te digo una cosa, estás tan lleno de tu propia religión y tan lleno de tu propio razonamiento y de tus propios caminos y tan vacío de Dios que has venido a engañarte a ti mismo pensando que la salvación viene por sacramentos, que la salvación viene por obras, que la salvación viene a través de una religión, cuando ¿dónde en la palabra de Dios jamás encuentras eso? Nunca. Todo lo contrario, pero ahí se ve
que ese hombre no ha abierto su Biblia, no sé si alguna vez en toda su vida. Porque yo una vez tuve un compañero, de hecho, mi familia es ultracatólica y dos de mis hermanos fueron al seminario, nunca se ordenaron. Yo una vez visité con otro amigo, nada más de visita, pasamos ahí una semana, un retiro. Él siguió por ese camino, no es sacerdote, pero sí es tipo monje. Y en los estudios que él tuvo, tipo el instituto, lo que llamaríamos instituto bíblico, ¿puedes creer que nunca estudian Biblia? Para nosotros la Biblia era esencial en cada clase, en cada servicio, pero no ven la Biblia. ¿Qué estudian? Filosofía y letras, literatura. En cuanto a la Biblia, y le dije, ¿y de Biblia cuándo? No, eso en la misa, porque tienen su misa diaria, sí. Eso en la misa, lo que te prediquen. Y de la misa, lo que llevan es el libro de las liturgias, o sea, lo que de Roma viene, que te hacen tu primera lectura entre semana y el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo. De esos son especialistas, pero ni tan especialistas para darte la cita bíblica. Nada más de, sí, sé algo de eso, un pasaje, y toda la vida lo escuchan. Y el domingo, primera lectura, una del Nuevo Testamento, segunda lectura, una del Antiguo Testamento, la segunda, una del Nuevo Testamento, y eso es todo lo que de Biblia, lo que les dan en la misa. Hasta ahí llega. Pero abrir la Biblia como tal, no, nomás seguir los manuales, las liturgias, esos son hechos por hombres. Qué importante, hermano, es que como verdaderos hijos de Dios tengamos sed por el alimento de la palabra de Dios. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y por eso es que salen aberraciones como, está bien que los dejen unirse. Si tú, siendo autoridad eclesiástica, pones tu sello de aprobación, estás mal cuando vas en contra de la Biblia. El Señor habla de que toda clase de pecadores, sí, mentirosos, ladrones, fornicarios, blasfemos, idólatras, homosexuales o afeminados, no entrarán en el reino de los cielos. Ese es el mensaje que debes de predicar y no estar diciendo, vamos a darle sello de aprobación. Porque así no entrarán en el reino de los cielos. Pero así piensan aquellos que andan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan muy diferente en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad. Y esa forma de vida en particular, como todo otro pecado, es enemistad. ¿Tú crees que enemigos de Dios van a entrar al reino de los cielos? Jamás. Él mismo habla en pasajes donde dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otro lado les dice, malditos, nunca os conocí, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. No quiere decir que no seamos pecadores, pero sí significa que no damos rienda suelta a los deseos de la carne. Pecamos, sí, pero luego aquí una vez al mes observamos la Santa Cena, como será hoy, y una de las cosas que hacemos es no proceder sin antes confesar pecado. ¿A quién? Aquí no hay confesionarios, se los confesamos a Dios, directamente a Dios. No tienes que decírselos a ningún hombre. Pobres hombres que escuchan toda la maldad del mundo. Digo, hay un pastor allá en Tepic que es hijo de un sacerdote. Le dije, oye hermano, él es pastor ahora, ¿cuántos sacerdotes crees que hay como tu papá? Dice, como la mitad. ¿Y la otra mitad? Esos son homosexuales. Nada más para que te des cuenta cómo es el asunto. No lo estoy diciendo yo, lo dice un hijo de un sacerdote, que es pastor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros,
El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la injusticia. Alguien luego dirá, a mí ni me va ni me viene lo que digan unos o los que digan otros. Ten cuidado, porque a lo mejor tú digas, yo ya estoy bien, a mí eso no me afecta, yo soy neutro. ¿Sabes qué? Ten cuidado con ser neutro, porque a los que no son ni fríos ni calientes, sino tibios, Dios los abomina y Dios los vomita. ¿Sabes cuál es el riesgo? De que la siguiente generación, tus hijos, y peor aún tus nietos, se van a ver asediados de esa situación. Cuando hoy el presidente, el gobernador, el alcalde y ahora el papa, el obispo, el sacerdote, vienen, y cuando viene Pedrito, tu hijo, y te dice, oye, Juanito me dijo que si quiero ser su novio, y todos están de acuerdo, y tú no tienes principios, bases, conocimiento, un ancla donde pararte, no vas a tener nada que decir. Vas a decir, bueno, pues si todos dicen que está bien, pues adelante. Y hay muchos padres que han doblado las manos, y es una forma abominable. Eso no es natural ni es normal para ninguna sociedad. Una sociedad no prospera de esa manera. Si todo el mundo va por ese camino, es el fin de nuestra sociedad. Pon a todo ese tipo de gente en una isla y en una generación todos desaparecen, porque homosexuales no se reproducen. Y luego dices, no, es que hay algunos que se definen con toda clase de aberraciones en multiplicidad de sexos o géneros, y dicen, sí se pueden reproducir bajo así y así y así. ¿Y ese es el tipo de familia que quieres formar? ¿Ese es el tipo de valores y principios? ¿A dónde vamos a ir a parar? Por eso es que ahora ya se maneja hasta la pedofilia como una simple forma de preferencia. Lo que es un delito y lo que es una aberración ya es una forma de preferencia. Y muchos dicen, es una de las multiformes manifestaciones del amor. Entonces tú has de estar muy de acuerdo que los musulmanes casen a hombres viejos con niñas, matrimonios arreglados. Otra de las, ¿qué vas a decir? ¿Otra de las multiformes manifestaciones del amor? No, multiformes manifestaciones de la aberración y perversión del hombre. Pero ellos trabajan mucho con las nuevas generaciones para que los niños no vean nada de malo. ¿Qué esperanza hay, hermano, para nuestro mundo cuando está buscando cada vez más lejos del mensaje de Dios? Y cada vez más ser más difícil, cada vez más rechazados predicadores como el que tienes enfrente de ti, más odiosos, más intolerantes. No, hermano, no, homofóbico no soy. Yo les he dicho aquí, si los homosexuales de esta ciudad quieren venir aquí, son bienvenidos, la puerta está abierta. Les voy a predicar como estoy predicando esta mañana, y pueden seguir viniendo en tanto que aguanten la predicación, pero voy a predicarles hasta que o se conviertan o se cansen y se vayan, pero no los voy a correr, pero voy a predicar contra el pecado. No somos homofóbicos, como voy a predicar también de cualquier otro pecado que esté presente. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si Dios te ofreciera tener un cambio de mente, un cambio de vida, y que te diera la mente de Cristo y que te diera el Espíritu Santo de Dios, ¿lo aceptarías? Y muchos dirían, sí. Tal vez algunos dirían que no. Pero si tú eres de los que responderían sí, te pregunto, hermano, entonces ¿por qué esa mente no es tuya ya? Porque Dios nos las ofrece. Porque si tú deseas tener ese Espíritu de Dios controlando tu vida, ¿por qué no lo está haciendo ya? Porque Él lo ofrece. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, y no dice que Él se lo dará a todos los que se lo pidan. Entonces no son cosas que tenemos que aspirar a futuro, ya debieran ser parte de nuestra historia y presente, y hacia adelante más. Él simplemente, hermano, quiere mostrarte cómo puedes tener victoria. ¿Victoria sobre qué? Es una vida donde hay ataque. Hoy más que nunca estamos viendo cada vez más que lo bueno es llamado malo, y por eso predicadores como el que tú tienes aquí vamos a ser más odiados y odiosos.
Y los que practican lo opuesto a este libro, que ni siquiera ya se dan cuenta lo que aquí hay, serán la gente amada, la gente aceptada. Pero hermano, tú estás escuchando esta mañana cómo puedes andar como un verdadero hijo de Dios. Es necesario que tú pases tiempo con Él. Es necesario que tu vida se vuelva a veces un largo selah. ¿Qué es selah? Es esa palabra hebrea que no tiene traducción, pero que aparece en los Salmos y que cuando yo la veo ahí es una invitación a hacer una larga pausa en lugar de seguir leyendo adelante y medita lo que acabas de leer. Y mira, es muy bueno orar, camina con Dios, derrama tu corazón delante de Él, pero no trates a Dios como que Él es un genio de la lámpara, donde normal le dices, Señor, dame, te pido, quiero, necesito. Sí puedes hacer eso, pero luego es bueno también pasar tiempo callando y escuchando. Es bueno a veces el silencio, hermano, porque las palabras son buenas y son útiles, pero luego también es bueno callar, porque si no, las palabras nuestras nos distraen de lo que Dios quiere decirnos. Y Él quiere darnos esa mente, y Él quiere mostrarnos su voluntad, y Él quiere darnos su sabiduría, y Él quiere darnos la llenura de su espíritu. No hay más que de dos tipos de cristianos: aquellos que tratan a Dios como si fuera el genio de la lámpara y dame, quiero, o aquellos que dicen, Señor, muéstrame tu voluntad. Si es posible, haz esto que yo te pido, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Necesitamos, hermano, para ser hijos de Dios, procurar la mente de Dios. Y eso lo vas a tener si pasas tiempo meditando en su palabra. ¿Qué tanto tiempo pasa tu mente en malos pensamientos? Y no, cuando digo malos pensamientos, no solamente me refiero a pensamientos inmorales o sucios, sino que de por sí eso tiene impacto en nuestra vida, porque en lo que el hombre piensa, eso hace. De eso habla y eso hace. A veces uno anda en la calle o vas en algún lugar, en la vía pública, lo que sea, y aunque no quieras, pues la gente está hablando y oyes las conversaciones y te dice en qué está meditando esa gente. Hablan de dinero, hablan de política, hablan de sus cuerpos, hablan chismes, hablan de fulano, pero todo eso te dice en qué medita su corazón. Alguien habla de la palabra de Dios, te dice en qué está meditando su corazón. ¿Qué tanto tiempo pasas tú en malos pensamientos en lugar de pasar tiempo en la mente de Dios? Haya pues en vosotros esta mente o este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otros pensamientos también que ocupan nuestra atención no son rencores, enemistades, celos. Hay gente que vive buscando cómo vengarse y cómo ajustar cuentas con alguien que se las hizo. Fácilmente te enojas. Alguien te debe y te levantas pensando, me debe, y oye, págame, oye, y esto, y es dinero y me debe. ¿En eso se te va el día? Alguien hace las cosas no a tu manera y rápido te enciende, se te quema el fusible. ¿Se ha visto cómo se oye cuando se quema un fusible o a veces se enciende y está caliente el asunto? ¿Ese es tu testimonio? Mi papá tenía otra forma de decirlo, pero no sería apropiado decirlo desde el púlpito, pero ya se imaginará. Que les prenden un cuetón, ¿verdad? Fácilmente entras en quejas, en argumentos, en contenciones. Todo eso ocurre porque ¿en qué pasa tiempo nuestra mente? No te acabas de levantar, no te acabas de limpiar las lagañas cuando ya encontraste algo de qué gritar, de qué. Hay gente que todavía no ha salido ni el sol y ya andan peleados, ¿sí o no? Son las 7 de la mañana y ya hubo motivo de pleito. Seguramente eso pasa porque tu mente es la mente de Cristo, ¿verdad que sí? No. Todas esas son manifestaciones de la carne. Y hermanos, si deseamos vivir como hijos de Dios, necesitamos pasar tiempo con la mente de Dios, tiempo a solas con Él. ¿A quién le declaramos le juramos nuestra lealtad y fidelidad? Y ahí también no hay más que de dos sopas: o es a ti mismo o es a Dios. ¿Quién es el Dios de tu vida? Y yo sé que la respuesta religiosamente correcta sería a Dios, pero ¿cuál en la práctica es la respuesta? ¿Ante quién se dobla tu rodilla?
Mucha gente no dobla rodilla delante de Dios. ¿A quién? ¿Los deseos de quién obedeces? ¿Los de Dios o los tuyos? ¿Eres fiel a los propósitos de quién? ¿A los de Dios o los tuyos? ¿A quién le eres leal? Y ahí te vas a dar cuenta, hermano, bajo esas pruebas, esas preguntas indagatorias, te dan prueba de quién es tu Dios. Si eres tú mismo, ¿a quién sirves con tu vida? ¿A Dios? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿En qué manera? ¿Cuándo? O más bien vas a hallar que te sirves a ti mismo. Hay muchos cristianos que se dicen cristianos que viven en ese círculo vicioso, nunca creciendo, nunca llegando a la madurez. Gloria a Dios que hay muchos, todo lo contrario, avanzando, creciendo, confirmados en la imagen de Cristo, hasta jóvenes también. Esto no tiene nada que ver con nuestra edad cronológica, pero vienes a la iglesia, hermano, para escuchar la predicación, yo lo sé, y para ser alimentado, yo lo sé. Pero verdaderamente experimentas una transformación o domingo tras domingo tras domingo, tú estás ahí sentado y de repente oyes, porque de tal manera amó a Dios y vemos versículos, pero luego mayormente escuchas bla, 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 y así como vienes, así sales. O estás buscando que el Señor trabaje en tu corazón, trabaje en tu vida, seas transformado. Es un reto real, hermano, y la batalla es para siempre entre la carne y el espíritu. Es todo un reto. Ahora, si va a ser para toda la vida, pastor, ¿para qué pelearla? Y mucha gente sucumbe a los deseos de la carne. No, hermano, ¿por qué sucumbir con el espíritu hacia la carne y no al revés? ¿Por qué no dar a la carne por vencida y el espíritu continuamente victorioso? ¿Sabes una buena manera de vencer a la carne? Oración y ayuno. ¿Has experimentado cómo se siente el cuerpo en ayuno? No andas buscando los deseos. Vas a tener hambre, sí, pero has tomado la decisión consciente de no comer y todo apetito de la carne es apagado. La comida te va a estar haciendo ruido, pero comer no es pecado. El apetito de la carne hacia el pecado, cuando ayunas, es completamente apagado. Si de la lucha entre la carne y el espíritu se trata y quieres que el espíritu venza, ayuno es una arma estratégica, poderosa. Pastor, es que me muero de hambre, ¿cómo lo hago? Sí, hermano, por eso se llama ayuno. Vas a sentir hambre, y mucha. Pero luego llega el tiempo en que el cuerpo se convence, no me va a dar de comer, más vale que ya deje de insistirle. Y empieza a buscar su propia grasa interna para salir adelante del cuerpo. No tenemos que sucumbir en esta batalla, hermano. Número siguiente, básicamente son tres. Si queremos ser hijos de Dios, necesitamos procurar la mente de Dios. Preguntarle, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo servirte? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo son los hijos, los verdaderos hijos de Dios? Los que andan conforme a sus caminos. Mira, Gálatas capítulo 5, después de hablar de la batalla entre la carne y el Espíritu, las obras de la carne, el fruto del Espíritu, dice así en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No quiere decir que tú agarras un martillo y pones aquí y tú estás crucificando literalmente. Cosas como el ayunar es crucificar la carne. Cosas como el no andar viendo cosas, oyendo cosas que van a estimular los deseos de tu carne, es estimular la carne. Perdón, es crucificar la carne. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Tienes el Espíritu Santo de Dios en ti, sí o no? ¿Vivimos por ese Espíritu? ¿Ha sido regenerado? ¿No hablábamos de eso recientemente? ¿No ha sido avivado? Entonces, por ese mismo Espíritu, vivamos y andemos en ese camino. ¿Qué es morir a crucificar la carne? Morir a sus deseos. Os aseguro por las misericordias de Dios que cada día
muero. Mucha gente en este mundo dice ser creyente. Oiga, disculpe, ¿usted es creyente? Y muchos dirán, no, que yo no sé. Pero muchos se van a decir, sí, yo soy creyente. Todo mundo es creyente en algo. Todo mundo tiene una religión, una fe de algún tipo. Creyentes hay por todas partes. El INEGI tiene censos donde te va a decir, y de hecho te lo dice, como un altísimo porcentaje, casi cerca del 100%, son creyentes en algo. 80 y tantos % de la población de este país dice ser creyente católico. Creyentes hay millones, pero pocos creyentes realmente desean vivir como hijos de Dios. Hay una diferencia entre ser creyente y querer vivir como hijo de Dios. Así que ser creyente no significa nada. Tengo una fe como para cuando llegue el INEGI y me preguntan ¿en qué crees? Ya chequé la cajita. Pero querer vivir como hijo de Dios es seguir en sus caminos. Y no es posible sin conocerlo a Él y andar en sus caminos. Si alguno quiere venir en pos de mí, andar en sus caminos, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Y esa cruz, que es un instrumento de muerte, no significa otra cosa que morir a los deseos de la carne, morir a la vida vieja, no que literalmente seas crucificado. Sabiendo cuáles son sus propósitos, hermano, y que muchos consideran como crueles propósitos, porque ciertamente la palabra de Dios nos trae a convicción, yo pregunto, ¿cuántos realmente quieren seguir a Jesús? Pocos. Muchos son los llamados, pocos. Mi opinión de la diferencia entre los llamados y los escogidos es que llamados somos absolutamente todos, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino todos son llamados a proceder al arrepentimiento, todos. Los escogidos son aquellos que levantan la mano y dicen, heme aquí, úsame a mí, yo te seguiré, guíame a mí. Los que voluntariamente responden, Jesús dice, veo esa mano. Los que no levantan la mano, ¿por qué los habría de escoger? Él no te va a usar a fuerzas o en tu contra. Él respeta tu libre albedrío. Y si estamos dispuestos a seguirle, ¿sabes qué es lo bonito? Que Él hace la obra. Él se pone a trabajar en nosotros como el alfarero en el barro. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Él la hace. ¿Qué se requiere de ti? Tu docilidad, tu presencia, tu disponibilidad. Y Él hace la obra transformadora. Tú aliméntate de su palabra, esa te transforma. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Su Santo Espíritu nos da su mente, nos da su sentir. Solo necesitas a solas al huerto tú ir, pasar tiempo íntimo, hacer silencio en el lugar secreto. Qué bonitos son todos esos himnos que nos inspiran a hacer justo lo que le estoy predicando en este punto. Vivir en su palabra, nuestra guía, nuestra luz. Haz como Pablo, hermano, que tenía dificultades de toda clase en su vida y debilidades, pero luego por pasar tiempo con Él y con la mente de Cristo entendió que verdaderamente cuando era débil en cuanto a la carne se refiere, entonces era fuerte en cuanto al Espíritu se refiere. Amén. ¿Entendemos eso? Deja que Él dirija tu mente, tus palabras, tus sentimientos, tus acciones, tus decisiones, todo lo que de ti viene. Los verdaderos hijos de Dios, hermano, procuran su mente, andan en sus caminos. Y número 3 y último, recurren a su poder. Hermano, tienes poder. Vemos cómo el Espíritu Santo ha sido dado en abundancia y en Él hay poder. En su sangre hay poder. En su Espíritu hay poder. En su palabra hay poder. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4 y el versículo 12 acerca de la palabra misma? Dice de sí misma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra poderosa y nos da victoria sobre dudas, incertidumbres, miedos y temores, engaños. Los podemos discernir gracias a la mente de Cristo que nos es dada por la palabra de Dios. Hay poder en el Hijo que mora en nosotros, hay poder en el Espíritu que nos ha sido dado. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con el poder de su palabra, y cuando venga a pelear contra sus enemigos, los derrotará con el poder de su palabra. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Un solo ángel, hermano de Dios, puede derribar y derrotar ejércitos enteros. Un solo ángel de Dios, y tiene millones y millones de huestes celestiales. Y por ello somos protegidos nosotros, hermano. Hay poder, sí, sin igual poder en aquel que nos salvó. Y no importa cuántos enemigos tengas aquí en la tierra, tú y Dios son mayoría. Y en Él no solo somos vencedores, mucho más que eso. Amén. Su venida viene, hermano. No quieras quedar bien con nadie en este mundo, pero solamente con Dios. Agrada a Dios. Eso es lo que decía el pasaje. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, sino los que viven según el Espíritu y por fe, esos son los que agradan a Dios. Él pone delante de ti, hermano, la bendición y la maldición. Y dice también que maldito el que confía en el hombre. Así que no busques complacer al hombre. Bendito el que confía en Dios. Amén. Confiar o dudar en Él, creer o temer, son las batallas diarias de nuestra mente. ¿Eres verdadero hijo de Dios? Escoge bien, hermano. Andar en sus propósitos, en sus caminos, procurando su mente y recurriendo a su poder. Esa es la fórmula, hermano. ¿Cómo podemos comenzar? Ahí lo dice el pasaje. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dejando de lado la vida carnal. Pastores, que es muy difícil. Todo depende a quién alimentas más. Por eso le decía, el ayuno es buen compañero y buen consejero. Toda esa soberbia, toda esa maldad, toda esa inclinación a pecar se esfuma cuando crucificamos y morimos a los deseos de la carne. Y no exclusivamente pasar tiempo en oración, no exclusivamente el ayuno, pasar tiempo en oración, pasar tiempo en la palabra de Dios, pasar tiempo con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todo eso no te va a encaminar hacia los deseos de la carne, sino hacia la dirección del Espíritu. Padre nuestro, ayúdanos a vivir como verdaderos hijos de Dios. Esa es la vida en el Espíritu. Dios, a veces nosotros lo planteamos como si fuera la cosa más difícil del mundo. Para ti no lo es, pero Señor, tu poder está disponible a nosotros, de modo que para nosotros tampoco sea la cosa más difícil del mundo el andar como hijos de Dios. La batalla es real. Somos susceptibles porque no tenemos la mente de Cristo. Somos susceptibles, Señor, porque no andamos en tu palabra y en tus caminos. Y somos susceptibles porque ignoramos el grandioso poder disponible a nosotros. Y Señor, es una ignorancia que nosotros mismos escogemos, porque aquí enfrente de nosotros tu palabra, Señor, vemos como el líder de la iglesia más famosa de este mundo comete terribles errores. Evidentemente, aunque no vivimos en su casa ni bajo su techo, nos damos cuenta que alguien hace muchísimo tiempo que no ha abierto su Biblia. Es evidente. Pero lo mismo es evidente también en el que se dice creyente, hijo de Dios, y es vencido por lo malo, es vencido por la carne, es vencido por la opinión pública o su propia sabiduría.
que anda desviado cuando no hay necesidad, que anda derrotado cuando tampoco necesita estar derrotado. Tenemos gran poder, tenemos un gran espíritu, gran dirección y tenemos una gran mente, la mente de Cristo, disponible a nosotros. ¿Habrá alguno aquí que diría, pastor, Dios habló a mi corazón? Yo soy hijo de Dios, pero a veces reconozco que no siempre he sido distinguido o conducido como un verdadero hijo de Dios, pero por su gracia quiero que a partir de hoy eso cambie. ¿Puedo ver su mano? Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Padre, tú ves las manos. Bendice, Señor, esta invitación. Si Dios ha hablado a tu corazón, hermano, aquí hay un lugar en el altar, puestos de pie, el piano toca. Podemos venir y buscar el rostro de Dios. Hay quienes dicen, Señor, Señor, yo hice esto y aquello. Y algún día Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Sabes que sabes, según vimos hoy, que en ti están las distintivas de un verdadero hijo de Dios? Ven a Él, busca su rostro. En tanto que los hermanos oran, ¿habrá alguno aquí que diría, pastor, si yo muero hoy no estoy seguro de mi salvación, no sé a dónde iría mi alma? Ore por mí. ¿Habrá alguien así? ¿Podríamos orar por usted, ayudarle? ¿Habrá alguien así? Quisiéramos ayudarle. ¿Alguien así? Quizás a través de la transmisión tú puedes saber que Dios te ha salvado y que tienes perdón de tus pecados. Lo primero que tienes que reconocer es tu pecado. Eres pecador, es nuestra naturaleza. La paga del pecado es la muerte, tanto corporal como espiritual. Y la muerte espiritual consiste en toda una eternidad en un lugar de fuego y de tormento, un lago de fuego y azufre. Es nuestro merecido. Si fuéramos allá sería plenamente justo, porque eso merecemos. Pero luego aparece el amor y la misericordia de Dios enviando a su Hijo, y el Hijo muriendo, el Padre permitiendo al Hijo por amor a nosotros, y el Hijo muriendo por amor a nosotros, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino tenga vida eterna. A los que le reciben y creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué hizo Cristo al morir en la cruz? Satisfacer la justicia de Dios, la ira divina de Dios que pesaba sobre nosotros por nuestro pecado. Si alguien dice no entenderlo, aquí está la respuesta. Es lo más esencial del mensaje de la Biblia. No te quedes sin entender la muerte de Cristo, porque en esa muerte está nuestra salvación. Sí, no que nadie quisiera ver al mismo Hijo de Dios sufrir y padecer. Oh, pero qué indispensable y necesaria nos es su muerte. Ahora, no dejes que ese sacrificio vaya desperdiciado. Cree en Él. Cree en aquel que murió, fue sepultado, pero sobre todo resucitó. Nuestra fe no es vana. Él venció a la muerte, Él venció al pecado. Y si tú confiesas con tu boca que Él es el Señor y crees en esa muerte, sepultura y resurrección, la Biblia dice, serás salvo. Con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si clamas a Él, la salvación es tuya. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por la claridad con la cual tu Espíritu nos dirige a entender las Escrituras.